Hola comunidad Feelinker, qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo live de Feelink. Y como siempre, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta gran comunidad de especialistas que sigue buscando nuevas perspectivas para fortalecer su práctica clínica. Hoy tenemos una conversación muy especial porque el tema de hoy nace de uno de estos momentos que nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida. Porque basta un instante, una llamada, una noticia, un desastre natural, un accidente, para que de pronto todo cambie. Hay personas que pierden a alguien, otras que pierden la seguridad que sentían sobre el mundo y otras que, aunque no estuvieron ahí, también quedamos profundamente impactadas por lo ocurrido. Y creo que todos, como seres humanos, en algún punto de nuestra vida nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo se maneja un evento o un dolor de esa magnitud? Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a Betsy. Si ustedes han participado en nuestras prácticas de máster o congresos, seguramente ya la ubican muy bien, porque ella es parte de nuestro equipo de experiencia que hace magia en cada uno de nuestros eventos. Y hoy me acompañará en la conducción de esta conversación. Betsy, qué emoción coincidir contigo. ¿Cómo estás? Hola May, muy bien. Hola doctores, muchas gracias por estar aquí. La verdad, hola a todos. Es una alegría enorme poder acompañarlos y pues normalmente sí me toca acompañarlos detrás de cámaras, pero pues hoy me toca estar de este lado, así que estoy muy feliz, muy emocionada de compartir esta conversación con todos ustedes. Y bueno, ahora sí llegó el momento de presentar a quienes harán posible esta conversación. Para mí es un honor que hoy nos acompañen tres referentes que desde distintas áreas de experiencia han dedicado gran parte de su trayectoria a acompañar a personas en situaciones de crisis, trauma y procesos de recuperación. Quiero darle la bienvenida al doctor Guillermo Fonse, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, con una amplia trayectoria en intervención psicosocial y acompañamiento comunitario en contexto de crisis. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias como siempre a Feeling por abrir estos espacios. Gracias a Bete, a Mayra, a Óscar, a Luis. Y un lujo poder compartir también, casi en vivo, algunas de las cosas que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, en Venezuela, que también lo quiero poner en la cabeza, ¿no? Porque también expresar esa solidaridad y esa cercanía. O en Palestina, donde también estamos, o en Ucrania, donde también estamos interviniendo. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y de verdad qué honor tenerlo aquí y saber justo todo esto que están realizando. También nos acompaña el doctor Luis Fernando López Martínez. Él es psicoterapeuta, investigador, especializado en duelo, prevención de conductas suicidas e intervención en salud mental, y quien es parte de nuestro grupo selecto de especialistas. Doctor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer estar aquí, rodeado de amigas y de amigos. Gracias, Betsy. Muchas Gracias, Mayra. gracias. Y por supuesto nos acompaña el doctor Óscar Aldana, que es referente orgullosamente mexicano en psicotrauma, tanatología y acompañamiento terapéutico en situaciones de crisis. Doctor, qué gusto volver a coincidir con usted. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. No, al contrario, gracias a Feeling, al doctor Martín Espinosa, a la maestra Blanca y a todos ustedes como equipo Feeling, que pues nos dan este espacio tan importante, tan valioso para llevar mensajes sobre todo de solidaridad, de sostén, de esperanza, de lugar seguro, ¿verdad? Tanto más allá de lo profesional, desde lo humano, ¿no? Desde decirles aquí estamos para escucharles, aquí, o sea, qué fuerte, ¿no? Que podamos decir, sabemos lo que está pasando, porque nosotros ya estuvimos ahí. México es un país con una es una zona altamente sísmica, ¿verdad? Y pues obviamente aquí Ciudad de México no es la excepción, ¿verdad? Traemos aquí un historial de eventos y catástrofes naturales como el terremoto del 85, el terremoto del 2017, en donde, bueno, también, como bien decía mi colega Guillermo Faust y el doctor Fernando, el hecho de que muchas veces, y lo voy a decir con todo respeto, si me lo permiten,
La organización, la organización que se genera por parte de la sociedad civil, la ayuda que se genera por parte de la sociedad civil llega mucho antes que la ayuda oficial, ¿verdad? Así que esta capacidad de reacción que tenemos como seres humanos, como sociedad, como humanidad, me parece que es fundamental en este momento mantenerla viva y llevarles este mensaje de aliento, de seguridad, de esperanza y de que pues ahorita los países y en particular Venezuela la está pasando bastante mal. Les digamos aquí desde nuestra condición profesional y sobre todo humana, aquí estamos. Aquí les escuchamos, aquí les mandamos un abrazo solidario, respetuoso y lleno en este caso también de compasión, de admiración y de solidaridad. Así que un honor estar aquí con grandes colegas y sobre todo con un equipo tan importante como lo es Feeling. Adelante, gracias. Muchas gracias, Oscar, y a los tres, bienvenidos. Estoy segura de que tendremos una conversación muy enriquecedora. Y ahora sí, si les parece bien, pues vamos entrando en materia. Después del reciente terremoto en Venezuela, muchos sentimos el mismo impulso. Lo comentábamos hace un momento, ¿no? Hacer algo, estar ahí, sostener a quienes la están pasando mal. Y sin duda, pues ese impulso nace de la empatía y es profundamente valioso y humano. Pero cuando hablamos del acompañamiento psicológico, a veces la buena intención por sí sola pues no siempre es suficiente. Entonces, me gustaría poner sobre la mesa la primera pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo se puede acompañar a una persona, sobre todo sostener el dolor al que se está enfrentando ante un evento potencialmente traumático, como lo puede ser un sismo de esta magnitud? ¿Quién quisiera comenzar? Yo, si queréis, no tengo problema. Claro, Guillermo, adelante. Bueno, primero yo creo que hay que conectar la catástrofe cotidiana o la emergencia cotidiana con la gran catástrofe, ¿no? En realidad, y esto Luis también lo sabe especialmente, ¿no? Un suicidio, un accidente, una intervención, tienen mucho que ver en lo que es el trauma psicosocial y en lo que ocurre con una gran catástrofe, ¿no? Segunda cosa es que nosotros siempre decimos que lo más importante es casi lo que ocurre antes y lo que ocurre al final, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de lo que ha pasado y cómo nos hemos formado, ¿no? Tercer elemento, también así muy telegráfico, ¿no? En función de lo que también planteaba, yo creo, Mayra, con muchísima intención y totalmente de acuerdo, ¿no? No todo el mundo sirve para todo ni tiene que estar en todo. Hay que ajustarse a aquello a lo que uno conoce, sabe y tiene experiencia, ¿no? Porque a todos nos va a pasar lo mismo. Cuando pasa una cosa de este tipo, que lo cambia todo, digo, tanto en lo cotidiano como en lo global, necesitamos responder, necesitamos hacer algo, pero hay que canalizar esa respuesta hacia algo que sea útil, que sea que encaje y que no genere más daño, ¿no? Por ejemplo, se recogen materiales que a veces se envían a sitios y cuesta más el envío que realmente lo que realmente llega, ¿no? O aparece mucha gente a la zona cero para intervenir cuando hay otras zonas que no, en las que no se despliega nadie. O aparece gente para hacer acompañamientos sin la formación adecuada y luego tienes que desplazar recursos para atender a esas personas, ¿no? Es absolutamente lógico que todo el mundo quiera hacer algo, nos sentimos impelidos por ello, esa es la empatía, es absolutamente necesario, ojalá, y menos mal, porque eso significa que somos humanos, pero cada uno debería hacer aquello en lo que se sienta preparado y formado, y hay que formarse y hay que también tener protocolos de intervención en todo esto. Todo el mundo va a ser necesario, pero a veces es más necesario donar sangre, por ejemplo, o acompañar a víctimas, a voluntarios, o generar una logística para poder intervenir, que directamente intentar estar todos en primera línea o en determinadas situaciones. Por tanto, yo creo que esto también hay que planteárselo y que cuando pasa la intervención hay que pensar sobre qué hemos hecho bien y mal y, por ejemplo, y en eso Feeling contribuye muchísimo, formarnos para saber hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Bueno, continúo si os parece. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, sí. Bueno, pues continuando con lo que dice Guille, ¿no? Yo no tengo nada que añadir a lo que él dice, que es un gran experto, ¿no? en este terreno, Guillermo. Pero fijaos que cuando ocurre algo así, ¿no? Un terremoto, una catástrofe,
pues un golpe, ¿no?, que parte la vida en un antes y en un después, lo primero que quizás conviene entender, hilando, ¿no?, con lo que nos dice Guillermo, es que la persona que tenemos delante no es una persona en el uso clínico de que está enferma, sino que está reaccionando con normalidad a algo profundamente anormal, ¿no?, en la vida cotidiana, en la habitualidad de la vida. Y esto que parece un matiz, yo creo que es el fundamento de todo, ¿eh? El llanto, el temblor, la desconexión, el no poder dormir, el repetir una y otra vez lo que pasó, incluso quizás esa extraña calma vacía de quien parece que no siente nada. Y fijaos que todo eso son respuestas esperables de un sistema humano que ha recibido un impacto, ¿no? Eso no son síntomas que tengamos que corregir, sino que son la forma que tiene el organismo de encajar lo que evidentemente no tiene explicación, ¿no? Como decía Piedad Bonet, ¿no?, muchas veces lo que no tiene nombre. Y decírselo a la persona, quizás con esas palabras, ya es una forma de intervención, que lo que le pasa tiene sentido, que cualquiera en su lugar se encontraría así. Quizás lo segundo, y quizás ese es el orden correcto, ¿no?, es que no se empieza por las emociones, ¿no?, que quizás es un error, ¿no?, de cálculo cuando se entra en situaciones de crisis y de emergencia, ¿no?, sino que lo primero por donde se debe de iniciar es por la seguridad. Porque alguien que ha sido permíteme la expresión, por favor, que ha sido recientemente golpeada por una catástrofe, lo primero son las cuestiones básicas y los concretos, y las cuestiones concretas, es decir, que esté a salvo, que tenga agua, que tenga abrigo, que tenga un lugar donde sentarse, que los elementos de protección estén bien establecidos, saber si sus seres queridos están bien. Antes que cualquier abordaje emocional, el cuerpo lo que necesita es registrar que la amenaza inmediata ha pasado. No se puede procesar nada, mientras el organismo sigue en modo de supervivencia. Primero es aterrizar en un suelo firme, fijaos, ¿no?, lo que estamos hablando con el terremoto, ¿no?, que hemos vivido y sus implicaciones, ¿no?, aunque sea un suelo firme, aunque sea el de una silla o un vaso de agua. Después vienen lo demás. Y lo tercero, yo creo que es un principio que me gustaría subrayar, porque creo que va en contra del impulso más habitual, que no hay que forzar nada, porque durante muchos años se creyó que había que hacer revivir el suceso cuanto antes, contarlo con detalle, descargarlo, y hoy sabemos que eso, hecho en caliente y un poco, permitirme, a la fuerza, lo que refuerza es la huella traumática en lugar de aliviarla. La persona hablará cuando pueda, y la hablará como pueda y lo que pueda. Y nuestra tarea no es extraerle el relato, sino el poder estar disponible cuando el relato pueda salir, ¿no? Y para eso se necesita ofrecer presencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O desde mi punto de vista, ¿qué es lo que se debería hacer en concreto, ¿no? Un marco sencillo, ¿no?, que a mí me gusta siempre reflejarlo y mostrarlo siempre y ante cualquier foro, ¿no?, y que se puede sostener no solamente como profesional, sino como humano, ¿no? Necesitamos observar, necesitamos escuchar y sobre todo necesitamos conectar. Porque hay cosas que conviene evitar, y es importante porque las buenas intenciones a veces hacen daño. No decir, no sé cómo te sientes, porque no lo sabemos. No decir todo pasa por algo, porque ese momento es una crueldad, ¿no?, envuelta en consuelo. Y que nadie deba atravesar una catástrofe en soledad. Y que parte de nuestro trabajo es poder reconstruir el tejido que precisamente la naturaleza no ha roto. Es decir, no dar falsas seguridades que no podemos garantizar, ¿no?, como decía Guillermo con otras palabras, ¿no?, y no apresurar la recuperación y sí distribuir equitativamente y de una forma rápida los recursos disponibles, porque las personas no pueden esperar los ritmos, ¿no?, de la sociedad o a veces de los procesos, ¿no?, que a veces requieren, ¿no?, interinstitucionalmente, internacionalmente, para poder desplegar los recursos allí donde lo necesitan. Así que acompañar el terremoto, yo creo que el de fuera y el que nos deja dentro, a toda la sociedad, a toda la humanidad en su conjunto, yo creo que sobre todo es esto, poder devolver seguridad antes que buscar las emociones, normalizar lo que la persona siente, ¿no?, sin tener que corregirlo, y sobre todo estar disponible sin forzar el relato, ¿no?, reconectar a cada uno consigo mismo, ¿no?, y con la comunidad, y confiar en que la mayoría que se encuentre sostenida, pues de algún modo vaya encontrando con sus tiempos el camino, ¿no?, hacia esa salubridad que la vida, ¿no?, y la naturaleza en esos momentos le robó. Claro, qué importante lo que nos menciona Luis Fernando. Primero es mantenernos seguros, satisfacer quizás esas necesidades básicas y ya después
ir hacia la emoción, y bien lo decía Betsy hace un momento que nos estábamos conectando. A veces nosotros quisiéramos decirle a la persona, llora, haz esto, ¿no? Pero quizá es simplemente darle su espacio y esperar a que fluya, ¿no? Esa emoción. Oscar, ¿tú qué piensas? Sí, pues yo lo agregaría algo muy importante aquí, a entender que tenemos que comprender que después de la crisis viene otra crisis, porque algo que nos pone en evidencia un terremoto, una catástrofe natural, es que obviamente estamos totalmente endebles frente a la naturaleza, ¿no? O sea, no hay, en México, por ejemplo, y lo mismo le ocurrió ahora a Venezuela, que es específicamente las secuelas, ¿verdad? Las réplicas del sismo, por ejemplo, también en el terremoto de, si no mal recuerdo, que fue del 2018 en Chile, no creo que fue antes. eh, el terremoto dejó daños materiales, pero fueron después el tsunami que se vino, el que generó también daños masivos. Entonces, algo que quiero mencionar aquí es específicamente el cuidado de esta red de apoyo, tanto familiar, comunitaria, humana, que implicaría obviamente tener que construir de emergencia, ¿no? La crisis después de la crisis, el desastre después del desastre. Lo que implicaría en este caso también complementar algo que ya mencionaron acertadamente Guillermo y Luis Fernando, que es en este caso también cómo dar malas noticias, ¿no? Cómo dar malas noticias. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿no? Más allá de perder lo material y de que su vida se rompe en todos los sentidos, también son personas que van a tener pérdidas, en este caso relacionales, ¿no? Seres queridos, personas que están en este caso, que no van a poder recuperar, con todo respeto, obviamente, los restos de sus seres queridos, ¿verdad? Que obviamente se convierte esto en un peregrinaje, ¿no? De está vivo, hay que irlo a buscar a un hospital. Obviamente se genera todo un desorden en cuanto, sobre todo, no hay un programa preventivo, ¿verdad? Ante la psicología de la emergencia, que implicaría obviamente tener programas muy específicos para saber en dónde puedo encontrar a mi familiar, a mi ser querido, saber si está con vida, el tema obviamente también de medicamentos, de alimentos, de donaciones, donadores de sangre. Entonces, el tema también de estar preparados para dar malas noticias es un elemento fundamental que implica obviamente también ser sensibles, ¿no? Saber dar malas noticias no es solamente decir insensiblemente lo que ocurrió, estarle hablando a un robot, ¿no? O sea, tenemos que ser muy conscientes de acompañar sensible y respetuosamente este proceso, ¿verdad? Y de también estar muy conscientes de que seamos o no, y más si somos profesionales de la salud mental, también evidentemente esto de manera vicaria nos va también afectando, ¿no? Entonces, es fundamental aquí el cuidar y el proteger la salud mental de los sobrevivientes, porque obviamente también ese equipo es la red, el salvavidas que en este momento necesitan las personas en crisis. Totalmente, y muchas gracias por estas primeras reflexiones. Antes de continuar, pues quisiéramos expresar toda nuestra solidaridad y respeto a las personas, las familias y las comunidades que hoy atraviesan esta situación, porque sabemos que detrás de cada noticia hay historias de vida, pérdidas y mucho dolor. Desde México y desde España, por supuesto, estamos con ustedes. Y también queremos reconocer públicamente la labor que está realizando el doctor Guillermo Fauce junto con la Fundación Psicología Sin Fronteras, que están impulsando espacios de orientación, acompañamiento y apoyo psicológico para las personas afectadas. Si ustedes conocen a alguien que requiera apoyo psicológico o desean compartir esta información con personas que pudieran necesitarla o incluso quieren sumarse y apoyar, en este momento nuestro equipo les va a estar dejando la imagen con todos los datos de contacto de la fundación. Y bueno, creo que
vamos a dividirlo un poco en dos partes. Bueno, ahora escuchándolos y lo que hablamos previamente al inicio de este live, hablábamos mucho yo les comentaba, ustedes son psiquiatras, psicológicos, doctores y demás, y saben perfectamente cómo atender a una persona en un momento así. Pero creo que ahorita escuchándolos hay como dos partes. La primera es estos primeros auxilios de cómo reacciono o cómo atiendo o cómo apoyo a esta persona que acaba de vivir un evento traumático. Y también escuchábamos en uno de nuestros diplomados que era, a veces es más traumático lo que pasa después del trauma que realmente el evento traumático, ¿no? Entonces, hablan también ustedes de esta atención después del evento, que justo es una pérdida de un familiar, no tuve apoyo, me encontré solo, no solo fue el terremoto, ¿no? Si después mi vida cambió por completo, no tengo nada pues ni siquiera de posibilidades económicas, ni mucho menos. Entonces, nos gustaría entender un poco más cómo distinguir o cómo entender una reacción aceptable ante una persona que está en una crisis y una señal de que esa persona realmente ya necesita una intervención muchísimo más especializada. Bueno, yo vuelvo a empezar si queréis. Yo estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que se decían, ¿no? Nosotros estamos ahí para normalizar, para decir que estás teniendo reacciones normales ante una situación anormal, ¿no? Es como ponerte en situación de víctima y es una victimización en positivo. Porque también genera ese espacio. En segundo lugar, para que veas que lo que a ti te está pasando les está pasando a otros. Nosotros hacemos fundamentalmente intervenciones grupales, ¿no? Tercero, y me ha parecido muy interesante y además muy necesario, fijaros, cómo vas a trabajar ahora en Venezuela sobre determinadas cosas si la cuestión fundamental es la incertidumbre, es saber qué está pasando y qué ha pasado a los que quiero y a mi gente, ¿no? Y además, dónde voy a dormir y qué voy a comer y qué agua voy a tener. La gente no se está moviendo, lógicamente, por cierto, de los sitios donde están los desaparecidos porque quiere encontrar, ¿no? Bueno, esto también hay que tener esa conciencia de que esto es una carrera a largo plazo, que va a tardar durante mucho tiempo, que va a durar mucho tiempo. Y por eso también, y a veces nos pasa, porque nos pasa como seres humanos, apretamos mucho al principio y luego vamos desapretando justo cuando más se necesita, cuando la gente tiene más agotamiento, cuando tiene más dificultad, ¿no? Algún elemento más. Esto va también de poner el cuerpo. Creo que lo decía Óscar también, Luis, ¿no? Y poner el cuerpo significa que nos vamos a cargar de emociones y, por tanto, hay que intervenir con los intervinientes. Y para empezar también con los propios psicólogos, ¿no? Y hay que establecer turnos y hay que intentar no rompernos por estiramiento, aunque queramos estar 24 horas, muchos días interviniendo, tenemos que tener cierto cuidado en según qué cosas, ¿no? Algún elemento más. Nosotros, fijaros, hacemos el triaje psicológico, esto que hacen los médicos, de cuál está peor, mejor, salvable y demás, en función de su situación de soledad. Aquí la idea es que nadie esté solo y que todo el mundo pueda tender una mano, pero a veces no es sustituir, sino que es activar sus redes. Nosotros lo primero que le preguntamos es a quién podemos avisar para que te acompañe, y esa es la principal actividad, y a que se hagan grupo, ¿no? Además de poner el cuerpo. Y 2 o 3 elementos más. Cada vez menos hablamos de trastornos y más de problemas de vida. También se decía antes, ¿no? Lo que pasa en todo esto es que algo lo cambia todo, y la seguridad de la vida de que a mí me pasa algo porque hago algo y entonces es como contingencia, ¿no? De lo que hago tiene unos efectos en positivo. Con todo esto se destroza, ¿no? Pasa por encima de todas esas seguridades y tengo que recolocarlas, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho también, y siempre que hemos intervenido, y lo decía también, se decía ahora hace un momento, ¿no? El post. Porque es que hay gente que después de una intervención de este tipo va a tener que seguir viviendo en las tiendas de campaña que le ha puesto la emergencia, ¿no? Porque no es verdad que esto afecte por igual a todo el mundo. Fijaros, la misma dimensión del terremoto en El Salvador generó miles de muertos y en Japón esa misma dimensión no generó muertos, ¿no? Si uno conoce Venezuela, aquí hay un problema también de infraviviendas en muchas de las cosas que han pasado. Y hay un problema también de cómo está llegando la ayuda y cómo está bloqueándose alguna de esas ayudas. Y el gran problema será también, y por eso es a largo plazo, dónde va a vivir esta gente y en qué condiciones va a vivir, ¿no? Porque yo creo que también de eso
de eso hay que preocuparse. Y quiero terminar con otra cosa, con dos, si queréis, ¿no? La idea al final de nuestra intervención es buscar sentido, acompañar al buscar sentido a algo que en principio no tiene sentido, porque que haya venido un terremoto o que me haya explosionado un tren, ¿no? Yendo en un tren y demás, no tiene un sentido a bote pronto, y por eso es una tarea a medio largo plazo difícil de abordar, en el que cada persona va a hacerlo de manera distinta, en el que cada cultura va a ser diferente, y eso también es un papel muy, muy relevante. Y quería terminar con algo que también me gustaría decir, y con el crecimiento. Ya sé que esto es poco de práctico ahora, sobre todo que estamos, ¿no? Pero es que lo que hoy sabemos es que la mayoría de la gente va a ser más fuerte después de una situación así. Ya sé que no es el momento, ya sé que hay que acompañar, ya sé que hay que hacer muchas otras cosas, pero esto también da un sentido de esperanza, ¿no? Cuando pasamos por crisis, normalmente lo que vamos a hacer es crecer, no tener un trastorno, no tener una dificultad. Claro, para que crezcamos tiene que haber una ayuda lo más inmediata posible, tiene que ser una ayuda también adecuada, tiene que ser una ayuda formada e informada. Tenemos que tener cuidado también con no coger atajos, el alcohol, las medicaciones, con no coger atajos actualmente, y está pasando en Venezuela en estos momentos, también de las fake news, de las conspiraciones, de intentar llenar la incertidumbre que tengo, que es lógica, con otras cosas. Tengo un desaparecido, ¿dónde están? ¿No? Y es lógico que eso ocurra. Si manejamos todo esto bien, lo que sabemos es que en general la persona va a crecer, porque nos hacemos más fuerte cuando es el famoso fenómeno de la resiliencia, ¿no? Nos hacemos más fuerte cuando nos exponemos a todo esto. Por cierto, lo que más explica la resiliencia es precisamente el apoyo social que yo tenga, el apoyo social que pueda movilizar. Por eso es tan importante que las intervenciones sean grupales, colectivas, que el trauma lo conceptualicemos como un trauma psicosocial, como un trauma ambiental, y que introduzcamos todas estas cuestiones, ¿no? Y que permitamos a cada uno que viva su situación en su situación. Nosotros también hemos tenido mucha intervención transcultural, ¿no? Y hemos tenido reconciliaciones con la tierra, con los indígenas, y que probablemente sea más sano que pensar en que estemos desconectados del mundo y afrontar las cosas desconectados del mundo. Yo creo que Guillermo ha puesto las claves en 3 acciones muy concretas. No, Guillermo, tú corrígeme, ¿no? Pero yo te escucho, ¿no? Con 3 acciones como muy concretas, ¿no? La de mirar, la de escuchar y la de conectar, ¿no? Yo creo que en las 3 primeras, en las primeras horas, como bien indica Guillermo y Óscar, ¿no? Que ponen el punto de referencia, ellos son grandes expertos en estos campos, ¿no? Son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que los modelos avalados, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, el consenso internacional en emergencias, y ya ponía un poco el punto de atención sobre esto, ¿no? Y esto no es psicoterapia, ¿eh? Y no se requiere ser clínico, no se hace falta ser psicólogo, ni psiquiatra, ni profesional de la salud, ¿no? Para ayudar en estos primeros momentos, ¿no? En esta primera respuesta, como decía Guillermo, estructurada de este apoyo inicial que cualquiera que se encuentre formado, evidentemente, no, pues puede prestar, no hace falta ser un profesional de la salud. Y yo creo que en este triaje del que hablaba, creo que la primera acción era mirar, ¿no? Tenemos que identificar quién requiere atención, ¿no? Urgente, quién tiene necesidades básicas inmediatas, quién presenta reacciones de estrés agudo, que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Ahora abordaremos esto si me dais unos minutos, ¿no? Pero tenemos que tener mucha atención a esto último, porque los cuadros disociativos, ¿no? Estas personas con afectos que están planos, ¿no? Que están ausentes, que están hiporreactivas, suele ser la que más necesidad de atención en estos momentos necesita, ¿no? Y precisamente es la que menos ayuda pide. Son las que menos ayuda expresan, ¿no? Porque la agitación se ve, ¿no? Los bloqueos o la disociación no se ve. Y después tenemos que escuchar, ¿no? Porque escuchar al mismo tiempo tiene esa doble dualidad, ¿no? De que presenta contacto y se mantiene contención, ¿no? Tenemos que hacer una aproximación que no sea intrusiva, tenemos que presentarnos, situarnos a su altura, ofrecer ayudas concretas, muy concretas, permitir en los silencios. Y sobre todo un principio ético, ¿no? Que debe de resaltar y debe estar presente durante toda la intervención, que no se debe de inducir el relato del suceso. Esta especie de romantización que se ha realizado desde el mundo de la salud mental, del debriefing psicológico, ¿no? En caliente, es decir, el verbalizar el trauma de una forma inducida, por no decir forzada, en las primeras horas, está más que desaconsejado, porque hay una evidencia aplastante de que puede interferir en el procesamiento natural y lo que consolida es la huella traumática.
Es decir, tenemos que ofrecer disponibilidad, pero no extraer a marchas forzadas una narrativa. Y como decía Óscar, permíteme, Óscar, compañero, por favor, es restablecer sobre todo, ¿no?, la red de apoyo y los recursos. La reunificación familiar, la información que sea veraz contra esas fake news que nos decía Guillermo, ¿no?, muy desafortunadas, por cierto, la cobertura, ¿no?, de las necesidades básicas, el enlace con los servicios. Es decir, tenemos que reconstruir el soporte social, porque eso es un factor protector de primer orden, frente al desarrollo posterior de posibles problemas que en el curso, en el evolutivo, pues posiblemente puedan aparecer. Pero aquí vamos a encontrarnos que en el evento, ¿no?, en el evolutivo, en la evolución, ¿no?, de los cuadros que se pueden dar, no en el primer momento, sino en el post, ¿no?, nos vamos a encontrar con tres momentos, ¿no? Primero va a haber una fase aguda en los primeros momentos como están ocurriendo, ¿no?, en los primeros horas, en los primeros días, ¿no?, donde lo esperable es una reacción de estrés agudo. Una activación autonómica, va a haber alteraciones del sueño, una hipervigilancia, va a haber muchas reexperimentaciones intrusivas, mucha irritabilidad, ¿no?, y sobre todo muchos síntomas disociativos, ¿no? Por eso es importante el encuadre de lo que estamos hablando, ¿no? Porque esta respuesta adaptativa es una respuesta normal a un evento, ¿no?, que evidentemente de estas características, ¿no? Después va a haber una fase de estabilización, seguramente durante las primeras semanas, ¿no?, donde la mayoría de estos síntomas de algún modo van a ir perdiendo intensidad y frecuencia de una forma progresiva, no va a ser lineal, va a haber fluctuaciones dependiendo de las fuentes de apoyo, de los recursos, de los factores de protección, de la ayuda que se dé, pero la trayectoria más frecuente, ¿no?, normalmente, y la ha nombrado ya Guillermo, y me parece muy importante porque esto a veces se olvida de las grandes catástrofes, la trayectoria más frecuente es la resiliencia, y le ha puesto la palabra concreta y concisa, porque normalmente tras los eventos traumáticos, como él muy bien ha indicado, la respuesta modal, ¿no?, en la población no es la patología, no es el trastorno, ¿no?, sino que es la recuperación que viene sostenida precisamente por esos vínculos, ¿no?, por el tiempo, ¿no?, y que la intensidad inicial no va a predecir la cronicidad. Pero para esto tenemos que identificar casos de riesgo. Normalmente a partir, corregidme compañero, pero a partir de la cuarta, la quinta semana, ¿no?, tras los eventos, ¿no?, en el post, quizás aquí está la clave de la mirada sobre la vigilancia en la salubridad pública, porque cuando pasado este umbral persisten, ¿no?, o se intensifican, ¿no?, sobre todo la reexperimentación, la evitación, las alteraciones cognitivas, los estados de ánimo, ¿no?, esa hiperactivación, ya hablamos de una posible evolución hacia estos momentos de estrés agudo en los inicios, hacia un posible trastorno de estrés postraumático, o al menos un síndrome. Y procede evidentemente la atención especializada y una intervención por profesionales de la salud que estén basadas en la evidencia, ¿verdad? Pero fijaos que en síntesis, si pudiésemos decirlo de algún modo, ¿no?, la fase aguda, estos primeros auxilios psicológicos, la seguridad, la contención, no forzar el relato, contener, la estabilización, la normalización y confiar en la resiliencia y en las capacidades y en la autonomía de las personas con la ayuda y los recursos disponibles, el curso más probable es precisamente que con su propia capacidad y la ayuda social las personas salgan adelante. Por eso es importante que la competencia profesional aquí no está, esto es contradictorio, en no hacer mucho en cualquier momento, sino en hacer lo justo, y en el orden correcto, y en saber distinguir lo que son reacciones normales, ¿no?, que se van a desarrollar en el curso evolutivamente, donde la persona tendrá la capacidad de resolver las cuestiones que le ocupan, de las señales de alarma que evidentemente van a exigir, ¿no?, una intervención más especializada. Me gusta. Adelante, doctor. Sí, yo lo que agregaría aquí a todo lo que acertadamente han dicho Guillermo y Luis Fernando es, en este caso, reducir la vulnerabilidad. Ya la naturaleza creó una primera victimización, ¿verdad? Que obviamente o sea, frente a la naturaleza, ¿qué podemos hacer? ¿No? Por más que generemos programas preventivos, estamos totalmente endebles. Pero después viene una segunda revictimización que puede ser en este caso institucional, ahora hasta a través de los medios, ¿no? En el sentido obviamente de las fake news, de provocar más confusión, de crear más caos, de crear más pánico. Si de por sí en este caso, y con todo respeto lo digo, Venezuela ha sido un país golpeado
por cuestiones obviamente comerciales, económicas y demás, pues en este sentido, obviamente, ahora las personas están aún todavía más vulnerables, ¿no? Y entonces esta revictimización puede ser muy peligrosa, porque obviamente esta sensación de vulnerabilidad se incrementa. Entonces, cuidar y evitar esta revictimización, particularmente desde el hecho de contener, ¿verdad? De contener desde este proceso de observar, de mirar, de escuchar y de contener. En este momento, muchas veces lo único que nos queda es escuchar, ¿verdad? Lo que nos queda es escuchar de una manera pertinente, respetuosa, digna, compasiva, no generar falsas expectativas, ¿verdad? Crear redes de apoyo que en muchas ocasiones no pueden ser ni siquiera familiares, tienen que volverse comunitarias, ¿verdad? Confiar en el otro, creer en el otro, sostenerse en el otro, crear esta sensación de que no solamente es el que está aquí, sino, por ejemplo, ahora con esta posibilidad de la magia de las nuevas tecnologías y de ofrecer espacios, ¿verdad? Y vías de contención a través de las redes sociales. Es el momento, obviamente, de que podamos ofrecerles a estas personas esta sensación de presencia aún en la distancia. De aquí estamos, te escucho, te comprendo, ¿verdad? Y vamos a salir juntos de esto. Bien decía Guillermo, la resiliencia, si hay una dosis innegablemente de una resiliencia individual, intrapersonal, intrapsíquica, pero hoy más que nunca se sabe que la resiliencia es relacional, se construye a partir, en este caso, de los buenos tratos, de la presencia incondicional, de la presencia y de la escucha, de estar aquí. Te escucho, te entiendo. Y algo que me gustaría aquí enfatizar es lo siguiente, ¿no? En este momento aparece una pregunta que seguramente mucha gente se hace: ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿No? Y entonces obviamente se ponen en juego muchos valores, sobre todo a nivel espiritual, a nivel de trascendencia, ¿no? Y entonces, ¿de dónde me sostengo cuando ya no hay nada o cuando parece que ya no hay nada? Por eso es tan importante la presencia totalmente auténtica y estar ahí con el otro. Te escucho, aquí estoy. Sea o no sea profesional de la salud mental, aquí estoy, te entiendo. El mensaje tiene que ser: vamos a salir juntos de esto, ayudarles, por ejemplo, ahorita también, innegablemente, hay todas las personas que sobreviven a una catástrofe natural, por supuesto que son víctimas, pero dentro de esos grupos hay todavía grupos mucho más vulnerables, como adultos mayores, personas en condiciones de neurodivergencia, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas que obviamente van a quedar con alguna secuela claramente debido a esta situación de la naturaleza. Entonces, eso es fundamental también, focalizar en este tipo de grupos, ¿verdad? Detectar este tipo de grupos para crear grupos focales que específicamente también reciban este acompañamiento permanente, continuo, de lugar seguro, de burbuja de seguridad. Aquí estamos, te sostenemos, vamos a salir juntos de esto, ¿verdad? Y nuestra presencia innegablemente está aquí. Fíjate que me gusta esto, Oscar, de que estás diciendo, ¿no? Porque esa es una pregunta, ¿verdad, Guillermo? Que hemos escuchado tantas veces, ¿eh? ¿Por qué a nosotros? ¿Eh? ¿Por qué a mí? ¿No? De lo que ha ocurrido. Y fíjate que es que no tiene respuesta. No. Esto no tiene respuesta, porque no la va a tener el sismólogo, ¿no? Que va a explicar por qué las placas se mueven y por qué ha sido su casa y no la de al lado. No la tenemos nosotros, que acompañamos a estas personas. Y yo siempre he desconfiado, ¿no? De estas respuestas de quien las da, ¿no? Porque quien responde rápido a un dolor así, no le está respondiendo a la persona que pregunta, se está calmando a sí mismo, eso lo tengo claro, ¿eh? Claro. Pero fijaos que, y no sé por qué, cuando te he escuchado, Oscar, me ha venido de nuevo, ¿no? La historia de Viktor Frankl, ¿no? Que lo Sí, perdió claro. casi todo, ¿no? En un campo de exterminio, ¿no? A su mujer, a sus padres, ¿no?
Y desde ahí, ¿no? Pues escribió algo que yo creo que lo que nos dedicamos a esta bonita profesión, ¿no? Que al final es una confesión autobiográfica, estas Sí, profesiones, ¿no? A lo que nos dedicamos, ¿no? sí, Yo creo que escribe algo que le da la vuelta, yo, ¿no? A esa pregunta, ¿no? Decía que que no somos nosotros, ¿no? Los que les preguntamos a la vida por qué nos hace esto, sino que es la vida la que nos pregunta a nosotros, ¿no? sí, Y que lo que respondemos es lo que vamos a hacer a partir de ese momento. Y fíjate que desde ahí Fran lo llamaba eh, la última libertad, ¿no? La que nadie nos puede quitar, ¿no? Nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar la seguridad, nos pueden quitar hasta las personas que amamos. Y esto Venezuela, desgraciadamente, hoy lo sabe bien. claro. Pero no como decimos, pero no decide cómo decidimos hacerlo frente, ¿no? Entre el golpe y lo que hacemos con él siempre queda ese espacio, ¿no? Siempre nos queda ese espacio de que tú lo creo que lo has dicho de una forma muy hermosa, ¿no? Muy digna, ¿no? Precisamente nos queda nuestra dignidad, nos queda la actitud, ¿no? Y queda, y también lo decía Víctor Fran, esa necesidad de encontrarle un sentido a lo que no tiene sentido, ¿no? Claro. Totalmente. Y ahí, y yo comparto también, Luis, lo que decías, ¿no? Al final, y por cierto, esto a veces es difícil, con los intervinientes en particular y con los psicólogos, entrenar en el silencio, entrenar en estar, entrenar en ver y tener dos oídos y tener dos ojos antes que una boca, ¿no? Hacemos muchas veces este ejercicio, ¿no? De ¿qué le dirías? Que es tramposo, ¿no? No le digas nada, simplemente simplemente estate, ¿no? En esa situación. Y nos cuesta mucho porque a veces lo que estamos haciendo es decírnoslo a nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos ese nivel de activación también, necesito hacer algo, entonces me tengo que decir algo, ¿no? Y simplemente tengo que estar, ¿no? Y dos apuntes más complementarios. A veces también yo creo que las vulnerabilidades, y me gustaría decirlo porque lo siento así, nos olvidamos, creo, de la principal catástrofe que vive el mundo, que es la pobreza. La situación de más vulnerabilidad va a ser el que luego tenga que vivir, y está pasando en Venezuela en estos momentos, en una situación peor de la que estaba antes y además eso permanezca en el tiempo. Nosotros hemos tenido muchas situaciones de este tipo en el que, pues eso, acabas viviendo en la tienda de campaña que te ha traído la emergencia humanitaria de fuera, ¿no? Y dos elementos más, si queréis, por complicarlo o no, pero por manejarlo. También el que haya participado o no en la situación, el que tome decisiones sobre lo que está ocurriendo, porque a veces tendemos a proteger falsamente a la gente que está en estas situaciones. Y luego el manejo de la kriptonita muchas veces en todo esto, que es la culpa, ¿no? Porque es otra de las cosas que van a aparecer, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me lleva a veces a la autoculpa, ¿no? A decir, algo habré hecho, algo habré pasado, ¿no? Esto pasa en violencia de género también, pasan muchas más cosas. Y es ese proceso el que hay que acompañar, el reencontrar un sentido a lo que no tiene sentido estando y acompañando. Y en segundo lugar, manejar, por ejemplo, este elemento de la culpa o de la ira, que también va a ocurrir, ¿no? Cuando no hay una explicación o cuando ha habido errores o cuando han pasado cosas, ¿no? Qué importante y qué interesante todas las reflexiones que estamos teniendo en este live. Yo quisiera preguntarles algo, porque nos ha pasado aquí en México, ¿no? Por una parte está este dolor individual que vivimos, pero también hay otra parte que es la social, como comunidad, y sobre todo cuando estamos expuestos, como bien lo decía Oscar, a estos eventos, ¿no? Estamos en México, una zona altamente sísmica. Como comunidad, ¿cómo podemos ir trabajando esta parte del duelo colectivo? No sé si está bien dicho el término, y cómo también podemos irnos preparando como de esta manera preventiva ante otros posibles eventos que pudiéramos vivir. Bueno, yo vuelvo a animarme. Hay experiencias magníficas, muy en particular en Latinoamérica, y ahora se van adaptando, por ejemplo, para hacer psicoeducación, para contar en un cuento cómo tengo que responder ante un terremoto, ante una inundación, pero también ante eventos más cotidianos, ante un atraco, ante la violencia. Saber reducir la incertidumbre de cómo responder va a ser fundamental, hacer simulacros, que los cuerpos de intervención también sepan dónde tienen que estar y cómo tienen que ser movilizables, que engranen todo eso. Fijaros que nosotros decimos que lo más importante en todo esto es lo que hago antes y lo que hago al final, ¿no? La formación también para poder conocer qué puedo hacer, qué va a pasar, ¿no?
esa reducción de la incertidumbre que va a ser fundamental. Y fundamentalmente estas experiencias yo las aprendí en Latinoamérica. A veces yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Esas respuestas colectivas que se van a dar y esas preparaciones, ¿no? Para mí lo más importante, en el momento de la situación crítica, tú vas a poner en juego todo lo que tienes, pero todo lo que tienes es lo que has trabajado antes de la propia situación, ¿no? Y cuando ha pasado, lo que tienes es que tratar de evaluar cómo podrías haber mejorado todo eso, no olvidarlo, ¿no? No dejarlo en un cajón aparte, sino ponerte a trabajar. Y por eso la formación también es uno de los elementos fundamentales, y la humanización en las intervenciones y los primeros auxilios psicológicos, que igual que enseñamos a hacer RCP, ¿no? Y a recuperar un cuerpo cuando está en determinada situación, podemos hacer primeros auxilios psicológicos y podemos transmitirlo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, y por eso también estos eventos o estas situaciones de formación y de comunicación son fundamentales. Así que muchísimas gracias también por hacerlas posibles, ¿no? Fijaos que estaba pensando, ¿no? Pues, de cómo pasamos del dolor individual, ¿no? al dolor social, ¿no? Hasta ahora estamos hablando, ¿no? del dolor de cada uno, de cada persona, ¿no? Del individual, del que pierde, ¿no? Del que espera, del que tiene miedo, ¿no? Pero en una catástrofe como esta, de la que estamos hablando, ¿no? La de Venezuela, yo creo que hay algo que no podemos entender si nos quedamos solamente en lo individual. Y aquí quizás lo que hay que entender es que el dolor no es únicamente de cada persona individual, sino que es el de todos a la vez. Y esto es una diferencia importante, ¿eh? Porque normalmente cuando alguien, por favor, enténdeme esta palabra, es lo que quiero decir. Cuando a alguien se le muere un ser querido, sufre él, ¿no? En medio de un mundo que sigue funcionando. ¿Mm? Los demás acompañan, ¿no? Pero la vida continúa. ¿Mm? Pero hay quien sostiene porque hay alguien que está en pie y que está a su lado. Pero en una catástrofe colectiva como de la que estamos hablando, como la de Venezuela, como la de México, la de Chile, lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza, es que han caído todos a la vez, ¿no? El que llora una pérdida está rodeada de personas de una comunidad que también está llorando sus pérdidas. Y la comunidad entera está herida al mismo tiempo. Y eso cambia por completo la naturaleza del dolor. Porque de algún modo la comunidad lo que ha perdido es ese suelo firme que suele ser precisamente el tejido comunitario. Y cuando el vecino, el profesor, el médico, el psicólogo, el policía, el bombero, los que normalmente sostienen a la comunidad, ellos mismos también están heridos y están rotos. Y el tejido que amortigua el golpe se desgarra. Lo que podemos decir que hay como una especie de orfandad colectiva donde necesitan una ayuda, ¿no? Para poder cuidar a los demás, porque todos están a la vez necesitados, ¿no? De poder ser cuidados. Por eso creo que aquí quizás la clave del paso de este dolor individual al dolor social lo que tiene son dos caras, y que debemos de entenderlas juntas, no podemos entenderlas separadas. Yo creo que una comunidad golpeada a la vez sufre más, porque pierde a todos los que las pueden sostener y se queda, y además sin sus ritos, ¿no? y sin el tejido que los ayuda. Por eso el reconocimiento del dolor común también tiene un poder de curación, ¿no? Que ningún individuo aislado es capaz no va a ser capaz de alcanzar, no jamás. Yo creo que quizás la clave de la reconstrucción no basta únicamente con levantar las casas, eso se hará, indudablemente, se hará con la ayuda del país, con la ayuda internacional, no lo olvidemos. También hay que cuidar el nosotros, proteger los vínculos, ¿no? Recuperar los ritos, aunque sean de formas como fuesen, pero recuperar el poder de la comunidad, del espacio, de dar un espacio a la comunidad para que pueda llorar junta y que se pueda acompañar junta. Porque a una comunidad que la sostiene su gente. Y un pueblo entero, después de una herida así, lo único que de verdad le puede ayudar a levantar es volver a sentirse una comunidad, una nación, un pueblo. Y yo creo que eso es importante, pasar del yo individual, de este egocentrismo, desde este ego hipertrofiado en el que esta sociedad capitalista nos ha situado, de pasar a un nosotros en el que podamos sostenernos en nuestros momentos, como decía Óscar y Guillermo, de mayor vulnerabilidad, ¿no? Sí, yo le agregaría también, esto es de verdad maravillosa la plática que estamos teniendo aquí, porque creo que estamos armando un rompecabezas formidable en el sentido de comprender también
el hecho de que en muchas ocasiones no hay respuesta frente a esto, no hay una respuesta. Puede haber muchas respuestas, entre comillas, racionales, científicas, de por qué ocurrió, por qué se movieron las placas, por qué en la misma zona se derrumbaron más los edificios que las casas más frágiles aparentemente, pero decía Karl Rahner que también el silencio es respuesta, ¿verdad? No para todo tiene que haber una respuesta, también el silencio es respuesta. Y muchas veces un acompañamiento silencioso, respetuoso, compasivo, digno, pero también esperanzador, ¿verdad? Nos toca ser agentes de esperanza, ¿verdad? Pero también ser agentes de realidad. No podemos tampoco estar generando, vendiéndole humo a la gente, ¿verdad? De algo que en realidad no va a ocurrir. Entonces, tenemos que movernos en un modelo algorítmico, ¿verdad? Agentes de esperanza y de contención, de sostén y de soporte, pero también de ser agentes de realidad en el sentido de toma de decisiones, de organización, obviamente, de atención y contención y acompañamiento a grupos, como ya lo mencioné. Sí hay una población general lastimada, rota, pero también hay grupos focales en los que tenemos que poner atención muy específica por el nivel de vulnerabilidad. Adultos mayores, población seguramente en situación de calle, ¿verdad? Pero a mí me tocó participar en una ocasión en el 99, también en Venezuela, fue una situación también muy dura, muy lamentable. ¿Inundación? La inundación, exactamente, ¿no? Que fue una inundación, y disculpen la anécdota, llegamos a una zona en donde había una persona que estaba enterrada hasta casi los hombros y decía: mátenme, no me saquen, no me saquen. Y decíamos: no, pero ya llegamos. Decían los cuerpos de rescate: pero ya llegamos. Cuando lo empezaron a sacar, ¿verdad?, del lodo, tenía disculpen la anécdota, en una mano tenía a su niña, ¿verdad?, como de unos 4 o 5 añitos, y de la otra mano tenía a su esposa, ¿no?, que habían quedado enterradas en el lodo, ¿no? Entonces, ¿de dónde te sostienes? ¿De dónde te sostienes? ¿De quién te sostienes? Cuando te das cuenta que todo lo importante que tenías en tu vida se lo llevó, en este caso, la naturaleza. Aquí entonces es fundamental, bien decías, Luis Fernando, ¿verdad? La reconstrucción de estos sistemas, de estos rituales, ¿verdad? Que nos ayuden desde lo espiritual, de conectarnos, ¿no? De sostenernos, aún desde lo invisible, ¿verdad? De decir, ¿qué nos sostiene? ¿Qué queda? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Entonces, la parte espiritual, ¿verdad?, es fundamentalmente importante de cuidarla y protegerla. La parte física, ¿verdad?, ayudarles a estas personas a mantenerse ocupadas, a no quedarse inmóviles, a no quedarse paralizadas, ¿verdad? Generar obviamente espacios de convivencia, de participación comunitaria, de actividades mínimas, ¿no?, de colaboración y de participación que le puede empezar a dar sentido, sentirse útil, sentirse vivo para otros, ¿verdad? Sobreviví. Entonces, ¿ahora a quién puedo ayudar? Aún después de que perdí lo que perdí, o de a quién perdí. La parte intelectual, la parte racional, cuidar y proteger esta parte también, ¿verdad? De qué ocurre si hay una réplica, de qué manera nos tenemos que reorganizar, qué sigue, con quién puedo contar. El siguiente eje es el eje relacional, ¿verdad? Probablemente perdí a mi familia, pero ahora tengo a mi comunidad. Estoy en la posibilidad de reconstruir vínculos con personas que, aunque ni me conocen ni conozco, estamos comiendo del mismo plato. Estamos sosteniendo, estamos viviendo en la misma casa de campaña, en el mismo refugio, ¿verdad? Y en este caso también el cuidar y el proteger las emociones. Darle paso a las emociones que son totalmente válidas. Las personas tienen todo el derecho a sentirse enojadas, frustradas, llenas de miedo, llenas de coraje, de vulnerabilidad, de inconformidad. Sí, hay que permitir que se ventilen estas emociones, ¿verdad? Que las personas las externalicen, ¿verdad? A su tiempo, a su modo, ¿verdad?
el ritmo y el rumbo lo marcan las personas, no el experto, no el experto en salud mental. Y obviamente permitir que este tipo de acompañamiento guiado por un experto o por alguien que pueda ser entrenado en herramientas de primeros auxilios e intervención en crisis, creo que es también fundamental. Y fíjate, Oscar, que este evento, ¿no? Ese suceso, ¿no? Que nos recuerda, yo creo que nos rompe por dentro a todos, ¿eh? Cada vez que lo escuchamos y todo, creo que nos rompe por todo, porque nos conecta con lo que de verdad importa. Y muchas veces, lo decía Guillermo, ¿no? Y tú lo has dicho también, ¿no? ¿Y qué se puede decir ante eso? Sino más que el silencio de respeto, ¿no? Yo creo que vivimos convencidos de que ayudar es decir algo, o hay que hablar, ¿no? Que ante el que sufre, ¿no? No sé si hay que tener la palabra justa, una frase que consuele, algo que llene el vacío. Y yo os confieso que después de más años de lo que me gustaría ya reconocer, después de muchos años trabajando como vosotros, ¿no? En la clínica diariamente, ¿no? En la emergencia, en la crisis, ¿no? En situaciones de máximo dolor, desconexión, de máxima desesperanza, casi siempre es al revés, ¿eh? Que las palabras que soltamos deprisa ante el dolor ajeno no son para el otro, sino que son para nosotros, ¿eh? Son para calmar nuestra propia incomodidad de estar delante de algo que no podemos arreglar. Y el que ha perdido a alguien, esto bien lo sé, esto me lo enseñaron mis pacientes, no necesita que le expliquemos nada. No necesita un todo pasa por algo, ni tienes que ser fuerte, ni hay que salir adelante. Si todo eso, aunque salga del cariño más genuino, si muchas veces lo único que hace es a empujarlo a callar su dolor para no incomodarnos. Y lo que creo que de verdad sostiene es otra cosa, ¿no? Es alguien como decía Guillermo, que se sienta a tu lado y que se queda, ¿no? Que no intenta llenar el aire a veces con palabras vacías para que el otro esté mejor, ¿no? Porque los silencios, si algo me quedó claro en esta profesión, ya a estas alturas tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Y las certezas que creía que tenía allá y entonces me di cuenta de que no las tengo, que el silencio nunca es un vacío. Un silencio bien entendido es presencia y es respeto. Y un silencio que dice, sin decir nada, que estoy aquí, que no me voy, que yo no me muevo, para eso hace falta mucho valor, ¿eh? Porque callarse cuesta mucho más que hablar. Porque nos deja a solas con el dolor del otro y con nuestro propio dolor e impotencia. Pero ahí, creedme de verdad, que en ese silencio acompañado es donde la persona, en su dolor, es capaz de encontrar un lugar donde no tiene que fingir nada y diciendo que está bien. Así que si me permitís, yo no soy nadie para dar consejos, quién soy yo, ¿eh? Pero si me permitís por favor una sugerencia, si en estos días, ¿no? O tenéis delante a alguien, ¿no? Que ha sufrido una catástrofe, una emergencia o un dolor, cada uno el suyo, no tenemos que angustiarnos por no saber qué decir, ¿eh? Yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que no hay frases que arreglen nada, ¿eh? Quédense con ella, quédense a su lado, escuchen si quieren hablar y sobre todo tenemos que aprender a callar con él si lo que necesitamos es silencio y poder callar. Muchas veces lo que ayuda y lo que salva a una persona no es nada que le dijeran, ¿no? Es alguien que se queda en silencio, que se queda a su lado, ¿eh? Y que no se va. Muchísimas Excelente. gracias por abrirse, por abrir su corazón y de verdad por compartirnos desde la humanidad, porque lo hablábamos a un inicio, decíamos como esta conversación no se trata realmente de algo clínico, ¿no? No se trata de un paso a seguir, sino se trata de realmente abrirnos como humanos y entender que, como lo han dicho ya en varias ocasiones en esta conversación, esto es un proceso, esto no es algo que está pasando ahorita y se va a eliminar o a desaparecer de la nada, sino que es un acompañamiento largo, es un proceso, pues sí, es como tal, siempre lo decimos, de verdad que siempre lo mencionamos, de hay que hacer comunidad. Lo hemos visto varias veces, en varias ocasiones, que a veces lo que se necesita es quien te acompañe. Y creo que lo dijeron también al inicio, el no estás solo, no estás solo ahorita que te acaba de pasar, no estás solo durante toda la experiencia, durante todo este momento, no estás solo y si llega a pasar alguna pérdida, pues también que esa persona tenga una comunidad donde apoyarse, donde saben ser escuchado o incluso tener esta empatía, porque también sabemos que nadie más te va a entender más que alguien que acaba de pasar una situación similar a ti y que puede realmente empatizar con lo que está pasando, ¿no?
Entonces, quiero aprovechar para agradecerles pues a todas las personas que han permanecido con nosotros en este live, que han estado en todos estos lives que hemos realizado y que nos han acompañado, porque de verdad que hoy pues nos gustaría sumarnos al apoyo y crear la comunidad, seguir fortaleciendo nuestras herramientas en práctica. Es por eso que en este momento los que quieran sumarse a esta comunidad pueden comentar Feeling y les vamos a compartir una liga donde lo único que tienen que hacer es ingresar y comentar que quieren ser parte. Y uno de nuestros guías se pondrá en contacto con ustedes pues para compartir todos los detalles. Pero de verdad, muchas gracias y ustedes lo ven en estas conversaciones. No es una palabra al aire, hay que hacer comunidad. O sea, de verdad la comunidad es lo que nos va a llevar muy lejos. No es algo de un momento, no es un evento que está pasando ahorita y que después va a dejar de pasar. Recordemos eso, que fue un evento traumático, pero después viene el trauma. Entonces, estas conversaciones de verdad que son súper valiosas. Les agradecemos mucho a los tres. Gracias por abrirse de corazón, porque esto es lo que buscamos, conversaciones humanas que nos acerquen también a los que no somos parte o no somos psicólogos, a entender cómo reaccionar, cómo apoyar, justo, ¿no? De no llegar y decir, yo te ayudo, yo te apoyo, lo que decíamos, si quieres llorar, llora, ¿no? Sino más bien es ir lento, pero en tiempo y estar ahí, estar presentes. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Como decía Luis Fernando, lo justo, ¿no? Y esta importancia de seguir creando estos vínculos, obviamente directos, con familia, amigos, pero también hacia afuera con la comunidad. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría hacerles una última pregunta. Hoy hemos hablado de intervención, de acompañamiento, de este criterio clínico, pero también hemos hablado de humanidad, ¿no? Que es lo más importante, como bien lo decía Betsy. Me gustaría que pudieran dejar una reflexión, alguna idea a todas estas personas que nos están viendo, ya sean especialistas de la salud mental, que quizá en este momento están sosteniendo a otra persona que está viviendo un evento tan terrible como este, o personas que lo han vivido en carne propia. Guillermo, ¿te gustaría empezar con una pequeña reflexión? Bueno, yo creo que está dicho casi todo, ¿no? Pero quizás quedarnos con esta idea de que somos humanos y como humanos tenemos que encontrarnos y construir espacios de respuesta colectiva. Y creo que esa es un poco la clave de reencontrar sentidos, empatizar, poner el cuerpo y hacerlo con los faros a largo, no a corto plazo. Yo creo que esta es la esencia. Y fíjate que incluso en primera persona, cuando se han sufrido pérdidas, lo que te encuentras es que la vida es maravillosa, pero también es frágil y hay que abrazarla y hay que disfrutarla y hay que abrazarla y disfrutarla con los otros, porque solo con los otros se disfruta en plenitud, ¿no? Así que esta profesión es maravillosa porque te permite participar del dolor de otros y te permite también reflexionar sobre tu propio dolor y tratar de responder de la mejor manera posible. Gracias por hacerlo posible y qué bueno que pongamos emoción y emociones y humanidad en un mundo que a veces parece que ha perdido esa sensación de humanidad, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo. Luis Fernando. Bueno, pues si pudiera decir algo, ¿no? Que quizás he aprendido, ¿no? De este oficio que habitamos o de la propia vida, ¿no? Como la vida nos trae y que he podido confirmar con los años, es que en el cuidado de una persona que sufre, ¿no? Lo decía Jung, lo decía Guillermo Borja, lo decían muchos, ¿no? Autores de lo que nosotros somos herederos. Lo que sana no es la técnica, ni la palabra acertada, sino lo que ayuda, lo que sana es el vínculo, ¿no? En la presencia de alguien que se queda, ¿no? Y todos vosotras y todos vosotros, ¿no? Que sin ser profesionales ya están haciendo lo que de verdad protege, ¿no? Al trauma, ¿no? Lo que de verdad protege a la catástrofe, que es impedir que el otro atraviese todo lo que le está ocurriendo en soledad. Y eso no hay que subestimarlo, ¿no? Sino que directamente no es un factor de protección de primer orden. Si me permitís una sugerencia, no os exijáis hacerlo bien, ¿eh? No busquéis la frase que la arregle, porque no existe. Y buscarla solamente añadiría angustia a lo que ya tiene. Sí, basta con escuchar, permitir el silencio, acompañar el llanto sin tener que apresurarlo. Y eso,
que parece poco, creedme, que es exactamente lo que un ser humano necesita de otro precisamente en el peor momento de su vida. Y quizás lo más importante, que a veces se nos olvida, ¿no? Porque estas profesiones son así, es que también tienen que cuidarse los profesionales que atienden, ¿no?, a estas personas, ¿no? El que sostiene también se desgacha, ¿no? Y hay un agotamiento propio de quien acompaña el dolor ajeno. Y no reconocerlo no lo hace desaparecer, sino que lo vuelve peligroso para el profesional y para la persona a la que acompaña. Nadie puede sostenerse en el vacío, Necesitamos apoyarnos también en los otros, descansar, poner en palabras lo que estamos viviendo. Esto no es abandonar a las personas que estamos cuidando, sino que es la única forma de poder seguir cuidando mañana a las personas que lo necesitan. Cuidar al que cuida, esto no es un lujo, sino que sin duda es parte también del cuidado, es parte del cuidado. Oscar. Sí, muchas gracias. Yo quisiera agradecer, por supuesto, el haber estado convocado a esta bellísima reunión al lado de grandes expertos. Luis Fernando López, un gusto, de verdad, un honor haber estado contigo junto a ti. Guillermo Faust también, por supuesto, al lado también de grandes expertos en este tema. Y por supuesto agradecerle a Feeling la oportunidad de estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes. Y quisiera concluir mi participación con un pequeño cuento que es más o menos el siguiente. Dicen que alguna vez todas las emociones se reunieron para debatir quién había sido la primera emoción que había sido creada. Y entonces el odio decía, yo fui el primero que fui creado, porque sin el odio simplemente los seres humanos no existirían. Todo el mundo se odia entre sí, por eso las guerras, por eso los asesinatos. El miedo, también decía el miedo, yo fui porque obviamente tuve que haber sido el primero, porque entonces, ¿qué nos ayudó a sobrevivir? Y así se empezaron a pelear entre todas las emociones, supuestamente quienes había sido el primero, la primera emoción creada. Por ahí, de manera muy humilde, agazapado estaba el amor, ¿verdad? Y el amor levantó la mano y dijo, no. La primera emoción que fue creada para que el universo pudiera existir fui yo, fui el amor. Tiene que haber algo más fuerte que el miedo, tiene que haber algo más fuerte que el rencor, tiene que haber algo más fuerte que el odio para que tengamos la oportunidad de existir. Y creo que si la vida nos ha dado la oportunidad de existir, de vivir y de sobrevivir, sobre todo aquellos que hemos tenido por alguna situación, ¿verdad? Hemos sobrevivido a algún accidente, a alguna catástrofe, a algún evento o algún incidente crítico, creo que tenemos en este caso la responsabilidad de demostrar que tenemos una misión que cumplir en la vida. Y creo que el amor no tiene fallas en este sentido el cuento, porque el amor es, en este caso, el sentimiento y la emoción que da origen a la vida y a la existencia de todos los seres humanos. Mi solidaridad para todo el pueblo venezolano y para todas las personas que lo requieran, y aquí estamos en Feeling, aquí nos sostenemos y aquí vamos a estar para ustedes. Muchísimas gracias. Qué manera tan valiosa de cerrar esta conversación, y quiero agradecerles nuevamente a Guillermo, Luis Fernando, Oscar, sobre todo por abrir su corazón, ¿no? Pocas veces tenemos la oportunidad de tener estas conversaciones más allá de la parte clínica, algo, como decía Betsy, humano y empático. Gracias también a cada uno de ustedes por sus consejos. Sobre todo, estoy segura que muchas personas que nos están viendo están pasando por un momento muy difícil, y el saber que hay alguien ahí que los escuche o que les dé estos consejos, sé que es muy valioso. Y de verdad, muchísimas gracias también por compartir toda su experiencia, por regalarnos esta conversación, a Betsy por dirigir conmigo esta conversación, y gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros. Esperamos que este espacio les deje nuevas reflexiones, nuevas perspectivas, nuevas preguntas y sobre todo herramientas, consejos para seguir acompañando a las personas, ¿no? Y también acompañarnos entre nosotros, sobre todo con una profunda sensibilidad humana. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo live de Feeling. Hasta luego. Bye, bye.